Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para continuar con nuestro curso de regímenes fiscales de personas físicas, vamos a terminar con el tema de sueldos y salarios. Y bueno, nos estuvieron preguntando algunos miembros del canal y también algunos suscriptores, ¿cuál es la diferencia entre sueldo asimilado a salario y honorarios? Bueno, les hice esta pequeña tablita y espero que con ella quede un poquito más claro y aparte vamos a ver un ejemplo de cada uno. Primero, cuando nosotros nos contratan como sueldos y salarios, vamos a tener derecho a prestaciones de ley. ¿Cuáles son estas prestaciones de ley? Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, seguridad social, etcétera. Cuando nos contratan como asimilados a salarios, no vamos a tener derecho a prestaciones y tampoco cuando nos contratan como honorarios o servicios profesionales. Es decir, hay que revisar muy bien esta parte porque en ocasiones pensamos que es lo mismo y no. Vamos a ver que son tres figuras distintas cada una de ellas. Después, el patrón calcula el ISR por nosotros en sueldos y salarios, sí, en asimilables y salarios a salarios también lo va a calcular el patrón, pero en honorarios profesionales no. Ahí lo vamos a tener que calcular nosotros por nuestra cuenta. Es decir, si nos dicen que nos van a contratar como honorarios, nosotros vamos a tener que hacer nuestros pagos provisionales mensuales. Y es precisamente el siguiente punto. Presentamos pagos provisionales mensuales en sueldos y salarios, ¿no? En asimilables a salarios tampoco, pero servicios profesionales y honorarios sí van a tener que presentar pagos provisionales mensuales. Esta parte es muy importante, que sepamos que si nos contratamos por esta figura o este régimen, sí vamos a tener que presentar pagos provisionales. Vamos a presentar declaración anual, bueno, como lo vimos en el video anterior, que se los voy a dejar aquí, si es que no lo han visto todavía. Em, Sueldos y salarios presenta pagos, digo, declaraciones anuales cuando tiene ingresos mayores de 400,000 pesos, tiene dos o más patrones o antes de finalizar el año deja de trabajar con un patrón. También cuando tiene dos o más regímenes fiscales. Lo mismo pasa con asimilables a salarios. También, si nos conviene presentar la declaración anual porque podemos tener un saldo a favor, como es el video anterior que vimos, pues podemos hacerlo. ¿Qué pasa con honorarios o servicios profesionales? Aquí siempre, siempre, siempre se tiene que presentar declaración anual. Y por último, son sujetos de IVA. Sueldos y salarios no grava IVA. Asimilables a salarios no grava IVA y servicios profesionales dependerá del servicio que demos. Por ejemplo, si yo soy contador público y doy un servicio de contabilidad, sí lleva IVA. Si yo soy doctor y doy una consulta médica, no lleva IVA. Eso sí tendríamos que revisarlo en la ley del IVA más a fondo, pero sí hay muchos servicios profesionales que van a grabar para IVA. Bueno, vamos a ver ahorita un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo sueldos y salarios y gano 9,550 pesos al mes, el patrón con la tarifa de la ley del impuesto sobre la renta me calculará mi impuesto y a mí me retendrían como 721,94 de ISR. En el video uno de este curso vimos cómo sacar este ISR, también se los voy a dejar aquí para que puedan ver este cálculo. Además, el patrón me va a retener o ISSSTE o Seguro Social o ISEMIN, es decir, la seguridad social. Luego entonces, de 9,550 que yo esperaba ganar, me van a quitar un ISR, un Seguro Social probablemente, y acabaría recibiendo 9,528 pesos.
¿Qué pasa en asimilables a salarios? El que me está contratando también me va a retener el impuesto, va a utilizar la misma tabla del ISR, pero en este caso no me va a retener en nada de seguridad social. ¿Por qué? Porque no tengo derecho a seguridad social en este régimen de asimilados a salarios. Entonces, los 9.550 menos el ISR que me van a retener, acabaría recibiendo 8.828. Cabe hacer mención que en este régimen, recuerden, no voy a tener aguinaldo, no voy a tener vacaciones, no voy a tener prima vacacional. La única facilidad que tengo es que el patrón va a calcular los impuestos por mí y eso es la única ganancia de asimilables a salarios. ¿Qué pasa en servicios profesionales o honorarios? Bueno, en este régimen, aquí vean por favor, es un cálculo totalmente distinto. Imaginemos que fueran estos 9.550 y si tienen IVA, por ejemplo, que yo diera un servicio contable, calcularía los 9.550 y los multiplicaría por la tasa del 16% de IVA y mi subtotal serían 11.078. Pero la ley del ISR dice que la empresa me tiene que retener el 10% de honorarios de ISR. Entonces, pues aquí me retendría 955. Y también me tiene que retener las 2/3 partes de IVA. Luego, entonces, a mi subtotal le quito el 10% de ISR que me retuvieron y también le quito las 2/3 partes del IVA y ya me terminarían pagando 9.104. ¿Qué es importante? Que como honorarios, yo tengo la obligación de hacer pagos provisionales mensuales y precisamente en el video número 4 es donde vamos a ver este cálculo. Recapitulando, sueldos y salarios, tiene derecho a prestaciones, el patrón calcula los impuestos por él cada semana, cada quincena, cada mes. También no tiene que presentar pagos provisionales y en caso de que le convenga, podría tener un ISR a favor a final del año o presentar declaración anual en caso de que aplique. No es sujeto a IVA. Asimilables a salarios, no tiene prestaciones, el patrón sí calcula el impuesto por él mensualmente o quincenalmente, semanalmente, no hace pagos provisionales, también puede presentar la declaración anual en caso de que le convenga o presentarla cuando esté obligado, cuando tenga sueldos de mayores de 400,000 pesos o dos o más patrones, no es sujeto a IVA. Servicios profesionales, eh, no tiene prestaciones de ley. El patrón o la persona que lo contrata no va a calcular los impuestos por él. El pago provisional mensual lo tiene que hacer el profesionista. Tiene la obligación, aquí sí es forzoso, no es si le conviene o no, no, en todos los casos siempre tendrá que presentar declaración anual y en la gran mayoría de los casos sí son sujetos a IVA. Espero que este pequeño video sea de ayuda. Nos vemos en el siguiente video donde ya vamos a empezar con personas físicas, con actividades empresariales y servicios profesionales. Muchas gracias.